La historia de nuestra tierra no comenzó con templos, sino con pisadas. Hace más de 20.000 años, el mundo era un lugar distinto, prisionero de un frío eterno que unía continentes bajo puentes de hielo. Desde las estepas de Asia, pequeños grupos de hombres y mujeres, movidos por el hambre y una voluntad inquebrantable, cruzaron el estrecho de Bering hacia lo desconocido. Eran nómadas. No poseían ciudades, pero eran dueños del horizonte. Se desplazaban en bandas, rastreando el rastro de la megafauna en una lucha constante por la supervivencia. Armados solo con lanzas de piedra tallada mediante la fuerza de la percusión, desafiaron a la naturaleza en su estado más puro y brutal. Hace 11.000 años, tras una odisea que cruzó todo un continente, sus ojos vieron por primera vez la muralla de piedra que hoy llamamos Andes. No encontraron una tierra fácil. Hallaron desiertos que quemaban y cumbres que robaban el aliento. Pero decidieron quedarse. En las cuevas y abrigos naturales de las montañas, encendieron los primeros fuegos que iluminaron la oscuridad de la prehistoria peruana. Aquí, en este territorio de contrastes, comenzó una transformación silenciosa. Estos primeros habitantes no solo ocuparon la tierra, aprendieron sus secretos. Desde Piura hasta Moquegua, desde las cuencas del Marañón hasta el Titicaca, el hombre peruano empezó a escribir su destino con herramientas de piedra y hueso. Ellos fueron los pioneros, los que comprendieron que para conquistar los Andes, primero debían fundirse con ellos. Esta es la crónica de esos primeros pasos. El amanecer de una civilización que, 10.000 años después, asombraría al mundo entero. Bienvenidos al origen. Imagina un mundo donde el hombre no era el cazador, sino la presa. Estamos en el Pleistoceno tardío, hace aproximadamente 20.000 años. El escenario es Ayacucho, en la cueva de Piquimachay. Aquí, entre las sombras de las rocas, el tiempo parece haberse detenido para revelarnos el secreto más antiguo de nuestra historia. El hombre de Pacaicasa no llegó a estas tierras con ejércitos ni estandartes. Llegó con el ingenio grabado en sus manos. En este periodo, conocido como el Lítico, la supervivencia se escribía con sangre y piedra. No conocían la agricultura, no conocían la cerámica. Su única posesión era la técnica de la percusión. El arte de golpear piedra contra piedra hasta obtener un filo capaz de rasgar la piel de las bestias más temibles. Afuera de las cuevas, el paisaje era una pesadilla de hielo y peligro. Criaturas que hoy parecen sacadas de una leyenda caminaban por los valles andinos. El megaterio, un perezoso gigante de garras colosales, y el esmilodon, el tigre dientes de sable, reinaban en el horizonte. Pero el hombre peruano, pequeño en estatura pero inmenso en coraje, no retrocedió. Se agrupó en bandas, pequeñas unidades de supervivencia donde cada miembro era vital. Eran nómadas, errantes que seguían el rastro de la vida para no encontrar la muerte. Las evidencias encontradas por Richard McNeice nos hablan de este primer habitante. Aunque algunos discuten la antigüedad exacta de sus herramientas, algo es indiscutible. Aquí nació la voluntad. En Ayacucho, el hombre dejó de ser un simple espectador de la naturaleza para convertirse en su transformador. No solo buscaba comida, buscaba refugio en las entrañas de la montaña, convirtiendo las cuevas en su primer hogar, en su primer templo. Pero la piedra tallada era solo el comienzo. Mientras las bandas se desplazaban hacia el sur y hacia la costa, el hombre empezaría a buscar algo más que carne y abrigo. Empezaría a buscar una conexión con lo divino, una forma de atrapar el alma de sus presas antes de lanzar la primera lanza. El frío de la era de hielo estaba por ceder, y en la oscuridad de las cuevas de Toquepala, una nueva luz estaba a punto de encenderse. La luz del arte y la fe. A medida que los siglos transcurrían, el hombre de los Andes dejó de ser un simple sobreviviente para convertirse en un visionario. Ya no solo buscaba refugio de las fieras, ahora buscaba entender el mundo invisible. Viajamos 9.000 años atrás, a las profundidades de la Cueva del Diablo, en Tacna. Aquí, el hombre de Toquepala encendió una antorcha que iluminaría el resto de nuestra historia, el nacimiento de la espiritualidad. En estas paredes, el cazador se volvió artista. Utilizando rojos,
negros y amarillos extraídos de la tierra, plasmó el chacu, la caza ritual. No eran simples dibujos de guanacos y vicuñas. Era un acto de magia. Al pintar al animal siendo rodeado por hombres armados, creían que capturaban su alma antes de la batalla. Toquepala no era solo una cueva, era el primer templo del Perú, donde el arte era el puente entre el hambre del hombre y la voluntad de los dioses. Pero si en Toquepala encontramos el alma, en las tierras altas de Huánuco encontramos al hombre mismo. En las cuevas de Lauricocha, a más de 4000 metros de altura, el arqueólogo Augusto Cardich descubrió lo que el tiempo había intentado borrar: los primeros restos humanos de la sierra peruana. 11 esqueletos que nos hablan de una humanidad ya compleja. Cuerpos enterrados con cuidado, con ofrendas de cuarzo y herramientas de piedra finamente talladas. El hombre de Lauricocha ya no usaba piedras toscas. Había perfeccionado la técnica de presión, creando puntas foliáceas, delgadas y mortales como hojas de laurel. Eran cazadores especializados, rastreadores que entendían los ciclos de la naturaleza y respetaban a sus muertos. Estos entierros rituales nos revelan la primera gran verdad de nuestra civilización: el respeto por los ancestros y la creencia en una vida más allá de la montaña. Toquepala nos dio la imagen, Lauricocha nos dio la sangre. Juntos, marcaron el final de una era de errancia. El nómada estaba empezando a amar su territorio, a enterrar a sus padres en él y a pintar sus sueños en sus rocas. Sin embargo, un cambio aún más profundo se gestaba en los valles. El hombre estaba a punto de dejar de perseguir a la vida para empezar a cultivarla. El amanecer de la agricultura estaba cerca, y con él, el nacimiento de los primeros pueblos. El mundo estaba cambiando. Hace unos 7000 años, los grandes hielos de la glaciación terminaron de retroceder, dando paso a un clima más cálido y predecible. Pero con el fin del frío, también llegó un desafío: la megafauna, los gigantes que alimentaron a las primeras bandas, empezaron a desaparecer. El hombre peruano se encontraba en una encrucijada: adaptarse o perecer. Y fue en el majestuoso callejón de Huaylas donde la humanidad tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia para siempre. Entramos en la cueva del hombre de Guitarrero, en Ancas. Aquí, el arqueólogo Thomas Lynch descubrió que el hombre ya no solo recolectaba lo que la naturaleza le ofrecía al azar. Sus manos, antes expertas en tallar lanzas de piedra, empezaron a acariciar la tierra con una intención nueva. Guitarrero se convirtió en el primer horticultor del Perú. No era aún un agricultor de grandes campos, sino un experimentador de huertos, un hombre que comprendió que si enterraba una semilla de frijol, de payar o de ají, la vida brotaría bajo su cuidado. Este no fue un cambio repentino, fue una revolución silenciosa de siglos. Al domesticar las plantas, el hombre empezó a domesticarse a sí mismo. Ya no necesitaba correr tras el rastro de una presa por cientos de kilómetros. Ahora, debía esperar. La espera trajo la observación, y la observación trajo la sabiduría de los ciclos del sol y de la lluvia. El nomadismo absoluto empezaba a morir, y en su lugar, nacía el concepto de hogar estacional. Pero Guitarrero no estaba solo. En otros rincones de los Andes, otros grupos seguían su ejemplo. El hombre de 3 ventanas en Lima y el de Jayhuamachay en Ayacucho empezaban a experimentar no solo con plantas, sino con animales. El hombre peruano comenzó a entender que el guanaco y la vicuña podían ser aliados. Así nacieron los primeros pastores de camélidos, asegurando carne y lana sin necesidad de derramar sangre en una cacería incierta. La semilla había germinado en la mente del poblador andino. El control sobre la vida vegetal y animal le otorgó un poder nuevo: el tiempo. Con el estómago asegurado por sus huertos y corrales, el hombre tuvo espacio para pensar en algo más que sobrevivir. La tierra ya no era un lugar por donde pasar, era un lugar donde echar raíces. Pero mientras en la sierra se dominaba la semilla, en la costa, el océano Pacífico estaba a punto de revelar sus propios tesoros, llevando a la civilización hacia las orillas del mar. Mientras en los valles de la sierra el hombre aprendía el lenguaje de las semillas, en la costa central del Perú se libraba otra batalla por la civilización. El desierto, implacable y eterno, parecía un lugar imposible para la vida. Pero frente a él se extendía el océano Pacífico,
el mar más rico del planeta. Hace 7000 años, en la actual bahía de Paracas, un grupo de hombres decidió que la arena no sería su límite, sino su hogar. Aquí surge el hombre de Santo Domingo. Ya no lo vemos como un errante que solo busca refugio por una noche. Por primera vez, el habitante peruano construye aldeas. Utilizando los escasos recursos de la orilla, levanta chozas circulares de caña y huesos de ballena, cubiertas con esteras de junco. Santo Domingo es el testimonio de que el hombre ya no quería caminar por el mundo, quería pertenecer a un lugar. Pero este hombre no solo buscaba alimento en las redes de fibra de cactus que él mismo inventó. Buscaba la belleza. Entre los restos de su cultura, el tiempo nos ha devuelto las flautas de hueso de ala de pelícano, los instrumentos musicales más antiguos de nuestra historia. En medio del rugido de las olas, el hombre de Paracas soplaba el primer aliento de la música peruana, elevando su espíritu por encima de la simple supervivencia. El mar le otorgó el regalo de la estabilidad. Con una dieta inagotable de peces, mariscos y lobos marinos, el poblador costeño pudo dedicar tiempo a perfeccionar sus herramientas. Ya no dependía solo de la piedra. El hueso y las fibras vegetales se convirtieron en su nueva tecnología. Al mismo tiempo, en otros puntos de la costa como Chilca, el hombre aprendía a enterrar a sus muertos con un respeto sagrado, envolviéndolos en tejidos de fibra vegetal, marcando el inicio de una tradición funeraria que duraría milenios. El hombre de Santo Domingo y de Chilca nos enseñaron que el desierto no es un vacío, sino una oportunidad. Habían logrado lo imposible: vivir entre la arena y el salitre. Sin embargo, este equilibrio era solo el preludio de algo mucho más grande. La vida en aldeas estaba a punto de transformarse en una organización social sin precedentes. Un poco más al norte, en el valle de Supe, el silencio del desierto estaba por romperse con el sonido de miles de piedras siendo colocadas una sobre otra para construir la primera gran metrópolis de América. Hubo un tiempo en que el mundo era joven y las grandes pirámides de Egipto aún no habían sido soñadas. Mientras en otras latitudes el hombre aún vagaba en la oscuridad, en el valle de Supe, al norte de Lima, el silencio del desierto fue quebrado por el sonido de una ambición sin precedentes. Hace 5000 años, nació Caral, la ciudad sagrada, la civilización más antigua de todo el continente americano. Caral no fue el resultado de la guerra, sino de la fe y el intercambio. Aquí, el hombre peruano dejó de ser un simple habitante para convertirse en un arquitecto del cosmos. Bajo la guía de una casta sacerdotal, miles de personas unieron sus fuerzas para levantar pirámides monumentales, plazas circulares y templos que desafiaban al horizonte. No utilizaron esclavos ni látigos, utilizaron las sicras, bolsas de fibra vegetal llenas de piedras que daban estabilidad a sus estructuras, permitiéndoles resistir los embates de la tierra misma. Pero Caral no solo fue piedra, fue ciencia. Sus sabios observaban las estrellas desde lo alto de los templos, calculando el tiempo para la siembra y la cosecha. Fue una sociedad de paz, donde no se han encontrado armas, sino 32 flautas hechas de huesos de cóndor y pelícano. Era una teocracia donde la religión era el cemento que unía al pescador de la costa con el agricultor del valle. Un sistema de intercambio donde el algodón de Supe se canjeaba por los anchovetas del mar, creando la primera gran red económica de los Andes. En esta ciudad eterna, la mujer ocupaba un lugar de poder y divinidad. Los hallazgos de estatuillas femeninas y la Dama de los Cuatro Tupus nos sugieren un mundo donde el liderazgo no conocía de géneros, sino de linajes y capacidades. Caral fue el faro que iluminó el arcaico superior, demostrando que en el Perú la civilización no fue un regalo extranjero, sino un logro autóctono que floreció 1000 años antes que cualquier otra cultura en el Nuevo Mundo. Caral fue el cimiento, el primer gran aliento de un Estado organizado. Pero mientras el sol de Supe brillaba, otros centros de culto empezaban a surgir en las alturas y en los valles cercanos. La piedra empezaba a contar historias de manos cruzadas y de cóndores sagrados. El camino hacia la alta cultura estaba trazado, y el siguiente paso nos llevaría a los misteriosos templos de Cotos y a los primeros tejidos de Huaca Prieta, donde el arte y la religión se fundirían para siempre. Mientras Caral florecía en el valle, en la costa de la libertad, el hombre estaba a punto de inventar una nueva forma de inmortalidad.
Hace 4500 años, en Huaca Prieta, las manos de nuestros ancestros abandonaron por un momento la piedra para entrelazar el algodón. Aquí no solo nació la vestimenta, nació el símbolo. Por primera vez en la historia de América, un cóndor con una serpiente en su vientre apareció tejido en un paño. Era el inicio de una iconografía sagrada que viajaría a través de los milenios, la unión del cielo y la tierra bordada con la paciencia de los siglos. Pero la revolución del arcaico superior no solo era estética, era utilitaria. En estas mismas costas, el hombre comenzó a moldear el barro. Antes de la cerámica que conocemos hoy, existieron las vasijas de mate pirograbado y las primeras formas de cocer alimentos. El sedentarismo ya era absoluto. El hogar ya no era una cueva, sino una estructura de piedra y barro donde se guardaba el excedente, donde se cocinaba el futuro. Sin embargo, el mayor misterio de esta era nos aguarda en las alturas de Huánuco, en el templo de Cotos. Allí, dentro de un recinto sagrado, el arqueólogo Seiichi Izumi descubrió un enigma de barro que ha desconcertado al mundo: las manos cruzadas. Dos pares de manos esculpidas en las paredes del templo, una sobre otra, representando quizás la primera gran filosofía de los Andes, la dualidad. El día y la noche, lo masculino y lo femenino, la costa y la sierra. Fuerzas opuestas que no pelean, sino que se complementan para mantener el equilibrio del universo. Cotos no era solo un edificio, era un centro de purificación donde el fuego sagrado nunca se apagaba. Los sacerdotes, encargados de mantener este equilibrio, empezaban a usar la cerámica no solo para comer, sino para rendir culto. La cerámica permitió al hombre peruano transportar agua, almacenar granos y, sobre todo, transformar la materia a través del fuego. Con el dominio de la arcilla y el tejido, el habitante de los Andes había completado su kit de herramientas para la civilización. Estaba listo para dar el salto definitivo. Las manos cruzadas de Cotos y los tejidos de Huaca Prieta fueron los pilares de una identidad que ya no se borraría. Pero en la oscuridad de los templos, una nueva fuerza estaba cobrando forma. Una fuerza que uniría a todos los pueblos bajo un solo dios terrorífico. Desde las sombras de la cordillera, el jaguar estaba despertando, y su rugido pronto se escucharía desde la costa hasta la selva. El horizonte de Chavín estaba por comenzar. Hubo un tiempo en que todos los caminos de los Andes conducían a un solo lugar. Un lugar donde el sonido de los ríos era manipulado para rugir como una bestia y donde las piedras cobraban vida. Hace 3000 años, en la confluencia de los ríos Mosna y Bachexa, se levantó el centro del mundo, Chavín de Huántar. Aquí, la civilización peruana alcanzó su primer gran horizonte, unificando a pueblos de la costa, la sierra y la selva bajo un solo culto de terror y asombro. Chavín no fue un imperio de soldados, fue un imperio de sacerdotes. Sus templos no eran solo edificios, eran máquinas de ingeniería acústica. Mediante canales subterráneos, el agua de los ríos era desviada para crear un estruendo que vibraba en el pecho de los peregrinos, convenciéndolos de que el templo mismo estaba vivo. En el corazón de esta estructura laberíntica, oculto en la oscuridad total, aguardaba el dios sonriente, el lanzón monolítico. Una daga de granito de casi 5 metros, grabada con garras, colmillos y serpientes, que representaba el equilibrio entre el cielo y la tierra. Para entrar en la presencia de los dioses, los iniciados consumían el cactus sagrado de San Pedro. Bajo sus efectos, los muros de piedra se transformaban. Las cabezas clavas, incrustadas en las fachadas, no eran simples adornos. Representaban la metamorfosis del chamán convirtiéndose en jaguar. Chavín era la cultura matriz, como la llamó Julio Cetello, porque sus símbolos, el jaguar, el cóndor y la serpiente, se grabaron tan profundamente en el alma andina que sobrevivirían por los siglos de los siglos. Pero Chavín también fue el maestro de los metales. Fue aquí donde el oro empezó a ser trabajado con una maestría celestial, creando coronas y pectorales que hacían que los sacerdotes brillaran como el sol mismo. El intercambio de ideas, de cerámica y de tejidos se volvió masivo. El Perú ya no era un mosaico de tribus aisladas, era un sistema conectado por una fe poderosa. Chavín le dio a los Andes una lengua común, una estética y una religión que por 1000 años mantuvo al mundo en orden. Sin embargo,
Ningún dios reina para siempre. Con el tiempo, el oráculo de Chavín empezó a perder su voz y la unidad se fragmentó. Los pueblos que una vez fueron uno, regresaron a sus valles para crear sus propias identidades. Pero el jaguar no murió, solo cambió de piel. En las arenas rojas de la costa sur, un nuevo pueblo estaba aprendiendo a desafiar a la muerte con telas de colores imposibles y cirujanos que desafiaban la biología. El misterio de Paracas estaba por comenzar. En las áridas penínsulas de la costa sur, donde el viento, Paracas, levanta tormentas de arena que borran el mundo, surgió un pueblo que desafió la finitud de la existencia. Mientras el eco de Chavín se desvanecía, los hombres de Paracas decidieron que la muerte no sería el final, sino una transformación. Hace más de 2000 años, en los cementerios de Baricayán y Cerro Colorado, enterraron a sus ancestros en fardos que contenían los tesoros más grandes jamás tejidos por mano humana. Los mantos de Paracas Necrópolis no son simples prendas. Son códices de una cosmovisión compleja. Tejidos con lana de camélido y algodón de colores que han resistido 2 milenios sin perder su brillo, estos textiles muestran a seres mitológicos, voladores y felinos, envueltos en un diseño simétrico que roza la perfección matemática. Cada hilo cuenta una historia de linaje y divinidad, convirtiendo al difunto en una semilla sagrada que espera en el vientre de la tierra. Pero el dominio de los Paracas no se detuvo en el tejido. Sus chamanes y médicos cruzaron la frontera de la ciencia biológica. Con cuchillos de obsidiana y anestésicos naturales, realizaron las famosas trepanaciones craneanas. Abrían el cráneo de guerreros heridos para retirar huesos dañados, logrando que muchos sobrevivieran, como lo demuestran los callos óseos encontrados en los restos. Además, practicaron la deformación craneana mediante tablillas y moldes, alargando sus cabezas para distinguirse, para marcar un estatus que los acercara visualmente a los dioses que gobernaban el cielo. Vimos su evolución desde Paracas cavernas, con sus tumbas en forma de copa invertida, hasta la sofisticación de Necrópolis. En su capital, Tajahuana, la organización social se volvió rígida y jerárquica. Ya no eran solo agricultores y pescadores. Eran una sociedad obsesionada con la distinción y el ritual funerario. Paracas fue el puente entre el mundo antiguo de Chavín y el florecimiento de las grandes culturas regionales que estaban por nacer en los valles vecinos. El desierto de Paracas guardó sus secretos bajo la arena durante siglos, hasta que Julio Cetello los devolvió a la luz. Pero mientras ellos perfeccionaban el arte del más allá, en las frías tierras del altiplano, otro pueblo empezaba a esculpir la piedra con una fuerza que daría origen a leyendas eternas. El sol del Titicaca estaba por salir, y con él, el preludio de los gigantes. La historia de Pucará nos espera. Mientras las arenas de Paracas guardaban a sus muertos, a casi 4000 metros de altura, donde el aire es escaso y el cielo parece tocarse con las manos, una nueva fuerza estaba esculpiendo el futuro. En la cuenca del lago Titicaca, el lago sagrado de los Andes, surgió la cultura Pucará. No eran solo sobrevivientes del frío, eran los ingenieros de la altitud, los hombres que aprendieron a domesticar el altiplano y a convertir la piedra en un lenguaje de poder. Pucará fue el crisol donde se fundieron las tradiciones del pasado para dar vida a algo nuevo. Sus templos en forma de U y sus pirámides escalonadas, como el complejo de Calasaya, no solo miraban a los astros, sino que organizaban la vida de miles. Fueron los maestros de los camélidos y los creadores de los Baru Baru, ingeniosos campos de cultivo elevados que protegían las semillas de las heladas nocturnas, asegurando la vida donde otros solo veían muerte. Pero el legado de Pucará trascendió su propia existencia. Julio Cetello, el padre de la arqueología peruana, vio en ellos el origen de los gigantes. Sus monolitos y su cerámica de colores vivos, decorada con felinos y seres antropomorfos, fueron el borrador sobre el cual se escribiría la gloria de Tiahuanaco. Eran los herederos de una sabiduría ancestral que pronto se expandiría por todo el sur andino, llevando el nombre de los Andes a nuevas cumbres de organización y arte. Al mismo tiempo, en los valles de la costa norte, la cultura salinar marcaba el fin de la paz de Chavín. El mundo estaba cambiando, las aldeas empezaban a protegerse con fortalezas y los hombres a diversificar su dieta con la riqueza del mar y el maíz de los valles. La transición estaba completa.
Del nómada errante de Pacaicasa al ingeniero hidráulico de Pucará, el hombre peruano había recorrido un camino de 20.000 años. Aquí termina nuestra primera gran crónica. Hemos visto al hombre nacer de las cuevas, pintar sus sueños en la roca, domesticar la semilla y levantar ciudades que aún hoy desafían al tiempo. La semilla de la identidad peruana ha sido plantada, y de ella brotarán imperios de sol y reinos de barro que asombrarán al mundo entero. La historia apenas comienza, porque en los Andes, el pasado no es lo que pasó, es lo que vive para siempre. Esto es solo el principio del gran viaje de las civilizaciones.